Regresamos a Vive Sanamente y en el día de hoy me acompaña la licenciada Damaris Reyes y estamos compartiendo el tema acerca de esta noticia que sale publicada en la revista de Medicina y Salud Pública aquí en Puerto Rico sobre el estudio que se está llevando a cabo en el Departamento de Neurociencia del Recinto de Ciencias Médicas aquí en Puerto Rico. Me gustaría leer un par de párrafos más, Damaris, para que lo comentáramos. Dice, citando al doctor que está dirigiendo el estudio, si por ejemplo se va a despenalizar el cannabis, es bueno conocer hasta cuándo se puede despenalizar, la edad, cuáles son los efectos del abuso, por ejemplo en menores, que eso es obviamente un gran problema según menciona él. El cannabis se está usando entre gente muy joven, indicó. Descubrimos que podemos controlar el efecto del cannabis a nivel celular con manipulaciones moleculares, y ahí es donde yo veo el peligro desde el punto de vista de nuestra versión y nuestra interpretación de cómo algo puede ser utilizado naturalmente y no. Dice, manipulaciones moleculares. Uno de los efectos del cannabis es reducir el dolor. Nosotros lo hemos encontrado, es que podemos manipular el sistema sin utilizar el cannabis para aliviar el dolor. Estamos en ese proceso, reveló en referencia a uno de los efectos positivos de la droga. Y déjame decirte algo, si lo que se está buscando es reducir el dolor mediante la manipulación molecular de las sustancias extraídas del cannabis, yo no veo cuál es el adelanto, porque hay 1000 formas de reducir el dolor en los pacientes con otras sustancias naturales y otras sustancias que existen, opiáceas, que fueron también inicialmente derivadas de plantas. O sea, la mayor parte, la morfina y los opiáceos que se utilizan para el control del dolor fueron derivados de plantas, pero lo que los hace tóxicos y los hace dañinos es precisamente, se está incurriendo aquí en el mismo error que se ha incurrido con la utilización de otras sustancias de la naturaleza, cuando se han alterado molecularmente, se han convertido en una droga, para entonces trabajar con aspectos como lo que es la reducción del dolor. Mira, yo con mis pacientes, cuando se trata de una situación de dolor, he utilizado el sauce blanco, que es de donde inicialmente se hicieron los estudios para obtener y sintetizar el ácido salicílico y dar paso a la aspirina. Y muchos pacientes funcionan perfectamente bien sin los efectos secundarios que puede tener una persona con la sobreutilización de la aspirina. Y asimismo se utiliza el turmeric, se utiliza el jengibre, se utilizan una serie de sustancias como calmantes, y no solamente para reducir el dolor, porque una cosa es reducir el dolor y otro, trabajar efectivamente en lo que está produciendo inflamación que genera el dolor, para entonces tú resolver el problema desde la raíz. Fíjate que casi todos los analgésicos trabajan desconectando el área de inflamación del área del cerebro que está detectando que hay un problema, y entonces eso lo que hace es que perpetúa que la gente sigan con las condiciones sin resolver la causa del dolor. Por ejemplo, ¿cuánta gente yo he tenido que han venido con padecimientos de la espalda, que tenían un problema local, por ejemplo, un deterioro del disco, una subluxación, un proceso inflamatorio de osteoartritis, que se conforman simplemente con tener analgesia de ese dolor? ¿Sabe lo que demostró un estudio que tuve la oportunidad de ver hace poco? Que las personas que dependen de analgésicos para controlar los problemas del dolor, eventualmente se va atrofiando el área del cerebro que está asociada a esa zona donde ellos están tratando de inhibir el dolor, se va atrofiando, van perdiendo neuronas, poco a poco. De hecho, porque para eso están los fármacos. Los fármacos lo que están haciendo, como bien dijiste, bloquear el receptor del dolor a nivel del cerebro. Tanto estamos tomando este tipo de droga que eventualmente algo va a pasar con esos receptores. Y entonces ahí es donde viene muchas veces, es que ya esta droga a mí no me está dando resultados. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre el síntoma. Exacto. Y muchas veces cuando utilizamos, como bien dijiste, la planta o las hierbas naturales, pues ¿qué se hace? Se va a trabajar, si es una inflamación, se va a trabajar sobre el proceso de la inflamación.
no necesariamente sobre el receptor para quitar o aliviar el dolor. Y de ahí que muchas veces pues hay personas que con solo hacer un té o con solo tomar una hierba mejoran, porque mejoraron realmente la causa, no el síntoma, que sería entonces la desconexión del receptor para el dolor. Y fíjate que aquí el experto está trayendo el asunto del peligro que existe en despenalizar el uso del cannabis por la preocupación que existe de la sobreutilización de este tipo de compuestos, especialmente entre la gente joven. Y quiero leer otro párrafo que dice: en cuanto al proceso negativo, dice, el científico indicó que el cannabis, además de la adicción, uno de los efectos es que puede generar psicosis. Sin embargo, otro interesante dato del estudio es que la sustancia controlada tiene efectos sobre enfermedades neurodegenerativas. Tiene un efecto protector durante ciertas etapas de la enfermedad, como el Alzheimer. Finalmente, dice el doctor Jodowski, indicó que aún queda mucho camino en cuanto a una posición científica que defina si el cannabis tiene más efectos positivos o negativos sobre la salud pública. O sea que, fíjense que todo este estudio hasta el momento, por lo menos lo que quieren revelar ellos, es que puede haber un efecto positivo en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, en el alivio del dolor, pero se están confrontando con la posibilidad de que no se utilice correctamente y entonces pueda crear otros daños colaterales, como es la euforia y muchas de estas otras situaciones psicóticas que pueden generar en algunas personas. Claro, la preocupación nuestra principalmente es esa transformación, número uno, molecular que quieren hacerle a la sustancia. Número dos, que hay que tener en consideración al seleccionar qué plantas se van a utilizar por el contenido y la concentración que pueden tener del tetrahidrocannabinol versus el cannabidol. O sea que tiene que haber mucho cuidado en aspectos de la selección y la forma en cómo se vaya a utilizar. El otro día yo vi una entrevista donde esta persona, que en un momento dado fue una figura de bastante prestigio aquí en el sistema de salud en Puerto Rico, estaba hablando inclusive de que se pudiera utilizar, donde los pacientes pudieran tener acceso a la marihuana y fumarla, cuando nosotros entendemos que la utilización de esta planta, cuando se usa igual que el tabaco, cuando se fuma, entonces va a generar otros tipos de sustancias químicas y transformación en los distintos químicos que puedan entonces convertirse en una sustancia tóxica, sin considerar estos aspectos que estamos hablando, que es sumamente bien importante en el tipo de planta que se utilice, en los elementos que se obtengan de esa planta, el uso que se le dé y la disponibilidad que pueda haber para que la gente pueda utilizarla de la forma más natural posible, en teces, en vapores, en inhalaciones, en uso tópico, etcétera. Sí, por eso yo entiendo que es de suma importancia clasificar de qué planta estamos hablando, si es cannabis, cuál es, porque realmente puede tener muchos efectos positivos, como dice el estudio, pero también negativos, porque si no se utiliza de la forma correcta, la planta correcta, sí podemos ser perjudicial entonces a los mismos receptores del cerebro y a muchas otras cosas más. No, y el problema es que una vez el cuerpo se expone a la química de la planta que es tóxica, puede ser que entonces o cree una dependencia o que después no pueda utilizar las partes que son de beneficio de forma correcta y entonces cree esa situación donde el mismo cuerpo se pueda confundir, ya sea inmunológicamente, o que los receptores se puedan saturar de la sustancia que es dañina o que puede producir euforia o efectos psicóticos versus los beneficios que puedan obtenerse de la parte que es medicinal de la planta. Mire, yo creo que es que estamos en una buena época y todo es cuestión de educación, porque hasta el momento decir marihuana, decir cannabis era una palabra prohibida. Yo creo que es el momento de tener la educación y a la medida que vamos teniendo la educación, vamos siendo más libres y vamos a poder escoger y saber a qué nos sometemos. En la medida que le vayamos dando educación al pueblo de qué realmente planta es buena, que hay variedad. El cannabis y la marihuana es una palabra genérica, pero dentro de ella... De hecho, hasta despectiva, la palabra marihuana es sí, un término que surgió de México y es un término prácticamente despectivo, que la palabra correcta es el cannabis, la planta del cannabis, y en inglés es el hemp.
Y hay distinta variedad. Y hay distintas variedades. Igual que variedad, pues también hay usos. Y yo creo que todo gira en torno a la educación y en torno a que no veamos esto como algo prohibido. No, mira, hay que educarse en todo. Cuando tú estás educado, tú puedes escoger. Y el uso correcto. Mientras tú no te eduques, dependes de que otros te digan. Por eso siempre yo te abogo por la autorresponsabilidad de tu salud y de tu conocimiento. Y la capacidad que tengamos para decidir, o sea, la libertad que tengamos para decidir y tener opciones que puedan ser de beneficio, ¿verdad? No, para nosotros y todos los que nos rodean. Quiero comparar esa noticia con otra que sale publicada, Damaris, en Medline Plus, recientemente, el martes 23 de junio del 2015, y el titular dice: las evidencias respaldan la marihuana médica para algunas afecciones, pero no para otras, fíjate. Y dice aquí que la marihuana médica, la pueden leer con nosotros aquellos amigos televidentes, puede ser útil para tratar el dolor crónico, pero quizás menos efectiva para otras afecciones, revela un análisis reciente. Una revisión de casi 80 ensayos clínicos sobre la marihuana médica o fármacos derivados de la marihuana reveló una evidencia moderadamente fuerte en respaldo de su uso para el tratamiento del dolor crónico, señala un informe publicado en la edición del 23 de junio de la revista Journal of the American Medical Association. O sea que estamos hablando aquí de que se revisaron 80 estudios clínicos. O sea que no es que estamos dando adelante aquí en Puerto Rico, en la universidad, haciendo estudios. Ya han habido por muchos años, se han estado haciendo estudios y se han publicado de los efectos que puede tener estos fármacos y la evidencia con respaldo a ciertos tipos de tratamiento o el uso en ciertas condiciones versus otras. O sea que vemos aquí que ya, a pesar de que se está celebrando con bombos y platillos el hecho de que esté aquí llevándose a cabo unos estudios, pues vemos que ya en otras partes del mundo, y para esta publicación del Journal American Medical Association, ya se revisaron alrededor de 80 estudios clínicos. Sigue diciendo que las evidencias también mostraron que los medicamentos podían ayudar a los pacientes, vamos a ver si lo podemos poner ahí en pantalla, podían ayudar a los pacientes de esclerosis múltiple que sufren de espasticidad, que conlleva unas contracciones musculares sostenidas o movimientos involuntarios repentinos. Pero la revisión encontró evidencias más flojas en respaldo del uso de los fármacos para el tratamiento, fíjate, trastornos de sueño, náuseas o vómitos relacionados a la quimioterapia, para producir un aumento de peso entre los pacientes de VIH o para reducir los síntomas del síndrome de Tourette, un trastorno del sistema nervioso caracterizado por movimientos o sonidos repetitivos. Fíjate, ya ahí en esa compilación de estudios se ven las limitaciones y se van enfocando. Claro, no sé cuántos intereses haya detrás de que se publique estos estudios, porque fíjate que siempre tenemos que tomar en consideración de que cada vez que va a salir un tipo de tratamiento nuevo, va a estar compitiendo con otras cosas que están en el mercado y puede ser que también haya algún tipo de agenda para opacar los posibles beneficios, tomando en consideración también la poca efectividad que pueda tener en otros. Sí, eso es así, pero también hay que ver qué revisión, a qué se le hizo revisión, a qué estudio, porque claro está, si estoy haciendo un estudio para probar en tal condición, probablemente esa dosis, esa clasificación no es la necesaria para otros trastornos. Por eso hay que ver bien a qué evidencia, a qué revisión. ¿A quién le sirve ese estudio? Exacto, para quién fue hecho el estudio o qué revisión se hicieron. De hecho, comentamos hace poco aquí en un programa que sale a la luz pública por uno de los editores del Lancet, apoyado por una doctora editora también del New England Journal of Medicine, que prácticamente la mitad de los estudios médicos se pueden declarar como falsos porque están sirviendo a unos intereses particulares. Así que, cosa que no debería ser, ¿verdad? Algo que no debería ser. No debería ser, pero bueno. Bueno, tenemos que ir a otra pausa breve, pero regresamos en Vive Sanamente tan pronto podamos para seguir con ustedes.